muchas gracias. Buenos días a todos. Yo quería ampliar un poco más, como es la primera vez que me invitan a este evento. Creo que muchos de los colegas y muchos de los estudiantes no saben muy bien cuáles son concretamente las líneas de investigación a las que me aboco. Entonces, bueno, he querido abrir un poco más el espectro y hablar de todo lo que hago o en todas las cosas en las que estoy metida. Y bueno, pues elegí este título porque es el título que da nombre al proyecto en el que yo hace 2 años integré al programa de investigadores por México del CONACYT. Estoy comisionada al SIGA, pero digamos que bueno, pues este es el título y abarca varias líneas de investigación, en concreto 2 de las que voy a hablar, que son, a ver. Ah, ok. Un segundo. Listo. Ok. Bueno, decir que centro mi trabajo mayoritariamente en explorar desde la investigación acción participativa procesos a diversas escalas que o bien obstaculizan o fomentan la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos, pues sobre todo desde la perspectiva de soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, abarco en muchos de mis trabajos, en concreto, algunos eslabones de la cadena o en general toda la cadena de valor alimentaria. Bueno, esto hace que yo me centre en mayoritariamente 4 líneas de investigación. Por un lado, la evaluación de sostenibilidad, sobre todo en sistemas de producción de agricultura familiar. Por otro lado, esta es la línea que actualmente estoy desarrollando pues con mayor dedicación, que son las redes alimentarias alternativas, bueno, también llamadas, luego vamos a entrar a lo mejor un poco más en detalle en cuestiones de conceptualización. Por otro lado, también trabajo temas relacionados con consumo de alimentos y a escala pues más regional y nacional también con dietas, y estoy explorando esta última línea relacionada con políticas públicas de índole agroalimentario. Siguiente, por favor. Ah, soy yo. Sí. Estoy acostumbrada a siempre decir siguiente, pero casi que mejor que siguiente. Okay. Ya, gracias. Esta línea, comencé trabajando en esta línea desde el doctorado, o sea, llevo más de 10 años trabajando con sistemas familiares. Yo de formación soy ingeniera agrónoma, entonces digamos como que mi acercamiento tanto a la alimentación como al mundo rural fue desde esta aproximación o desde esta disciplina, ¿no? Actualmente trabajo mayoritariamente pues en zonas rurales, que es donde se hace la mayor parte de la producción de alimentos a nivel mundial. Bueno, en este caso yo sobre todo trabajo en varios países de Mesoamérica. Actualmente trabajo también en México, en comunidades de Michoacán y de Veracruz. Y bueno, actualmente como estoy supervisando una tesis de maestría que está trabajando con sistemas de vainilla en Papantla y en Costa Rica, ¿no? Pero bueno, pues digamos como que es un poco seguimiento a todos los otros trabajos que he venido realizando en esta línea. Bueno, decir que sobre todo se circunscriben la mayoría de estos trabajos a una escala muy chiquitita, una escala local o comunitaria, sobre todo porque hacemos uso o hago uso de metodologías participativas que en ese caso pues bueno, tienen esta limitante, ¿no?, de escala si uno quiere pues implementar adecuadamente estas metodologías. Hablo de diagnóstico rural participativo, metodologías como que se han implementado o ejecutado como campesino a campesino, escuelas de campo de agricultores, etcétera. En muchos casos hago uso de la metodología MESNIS, que es el marco de evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales, usando indicadores de sostenibilidad. Y bueno, pues como para situar un poco más ampliamente este trabajo, pues hablaría también un poco de paradigmas como la agroecología o la investigación acción participativa, que sobre todo es el eje que guía la mayoría de todos mis trabajos. Y bueno, ya comentaba la tesis de maestría que estoy, digamos, asesorando, y
también imparto una materia en la licenciatura de Ciencias Ambientales y en el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad que tiene que ver con esta línea de investigación. Y bueno, pues sí. Son algunas fotos de, sobre todo, el trabajo de campo que nos toca hacer, ¿no? Y insisto, porque esto pues forma parte de, pues abarca mucho de nuestro tiempo y bueno, pues es fundamental para que podamos generar otro tipo de procesos, otro tipo de vinculación y que nosotros podamos tener luego pues esta posibilidad de difundirlo, de divulgarlo pues a través ya sea de artículos o de libros o de pues cualquier otro tipo de material, ¿no? Bueno, me ha faltado decir, mayoritariamente trabajo con milpas, sistemas campesinos en Mesoamérica, pues la milpa está muy presente. Aquí estamos haciendo bokashi, aquí estamos dando una capacitación sobre violes en las ferias, aquí estamos haciendo técnicas de selección masal para seleccionar la planta, que el fenotipo pues, sea más adecuado para las necesidades en concreto que queramos elegir. Entonces, bueno, se marca la planta para que la mazorca se guarde para semilla y para que se pueda reproducir para el año siguiente. Esto en concreto es, San Andrés, esto es sobre todo de la cuenca del lago de Pátzcuaro, esto es Uricho, esto es Pichátaro, estos sobre todo son fotos de proyectos que hemos tenido en Michoacán. A ver. Listo. Bueno, nada, estos son algunos productos pues derivados de, como decía, desde que casi empecé en esta línea de investigación, pues hasta que la última, que sobre todo se centra más en lo que hicimos en la cuenca del lago de Pátzcuaro, al hilo de un proyecto GEF que lideraba en este caso la doctora Asier. Y este es otro también trabajo de evaluación de sostenibilidad en 3 diferentes sistemas de milpa en Yucatán pues también con otros colaboradores del CIMIT y otros colegas también de aquí de la UNAM. Siguiente, por favor. La anterior, creo que se ha saltado una. Sí. Otra línea de investigación que abarco, que sobre todo es un poco el eje central y vertebrador del proyecto en el que presenté en CONACYT, es esta de redes alimentarias alternativas o sistemas alimentarios localizados. Tiene como muchos nombres básicamente un poco lo que quería decir es que trabajo tanto en zonas, digamos, la naturaleza de esta línea de investigación o de estas redes es precisamente trabajar estas conexiones entre zonas urbanas, zonas periurbanas o rurales, que es donde se establecen la mayoría de los sistemas alimentarios, ¿no? En este caso, subo un poquito, trabajamos a escala local, pero también un poco a escala regional, precisamente por esta naturaleza de la lógica que explicaba anteriormente. Y aquí, destacar sobre todo que hay un abordaje más interdisciplinario, pues con aportaciones desde el campo de la geografía, la economía o sobre todo, también de la ingeniería agrícola, sobre todo desde el desarrollo rural, ¿no? Que es lo que yo más he explorado. Trabajo con el modelo de sistemas territoriales locales, resumiéndolo, pues considera cada lugar como un sistema dinámico de recursos territoriales relacionales, cognitivos y organizativos específicos. Lo que mencionaba, actualmente estoy trabajando un proyecto que es el proyecto de CONACYT y lo estoy centrando sobre todo en el estado de Michoacán. Estamos vinculando diferentes redes alimentarias alternativas a nivel estado. Tengo una vinculación muy cercana con una red local en específico, que me imagino que todos la conocen, que es Red City. Eso me permite ya no solamente abonar al devenir, ¿no? Y a la organización de la red, sino también darme cuenta de muchos de los problemas que surgen a nivel interno y cómo luego eso pues, se puede documentar, se puede extrapolar y se puede luego también como compartir experiencias con otras de las redes que están trabajando también en territorio. También hay involucrada en esta línea de investigación una tesis de maestría y estoy muy implicada en lo que es la confirmación de la Red Nacional de Redes Alimentarias Alternativas a nivel nacional. Siguiente, por favor.
porque no funciona esto. Ya. Bueno, algunos ejemplos de redes alimentarias alternativas, porque hay algunos que probablemente les suene un poco a chino la palabra, pero bueno, estamos hablando de un conjunto muy heterogéneo de iniciativas que sobre todo surgen en oposición a todos los impactos negativos que venía teniendo el sistema agroalimentario convencional, ¿no? Entonces, lo enriquecedor o lo llamativo de estas redes alimentarias alternativas es, como decía, su heterogeneidad y, evidentemente, esta cuestión de adaptarse al contexto específico en el que convive y que tiene, ¿no? Entonces, podemos estar hablando de cooperativas o grupos de consumo, podemos estar hablando de mercados de productores, venta minorista directamente en el predio o en los campos, algo que se llama agricultura de responsabilidad compartida, que es algo que simplemente, o sea, el consumidor asume riesgos, asume parte de la organización y de toda la logística que supone también producir los alimentos, y podríamos llegar un poco a la parte como más institucional, que también digamos como que se considera dentro de este espectro, que son también algunas compras públicas y en específico, pues yo he querido poner para la alimentación escolar, pero bueno, podría ser todo el conjunto de compras públicas en concreto, que se guíe con criterios que no sean de alguna manera los que imperan, ¿no? O sea, el precio más reducido, sino que privilegien tipo de producción agroecológica, etcétera. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, igual, estos son los productos que están vinculados con esta línea. Actualmente, pues estamos en proceso de publicación de una revisión, de una scoping review que hemos hecho con una colega del CSIC sobre estas redes alimentarias alternativas desde el sur global, ¿no? Cómo se conceptualizan desde el sur global y qué aprendizajes sacamos desde de esa revisión. Sí, adelante. Bueno, otra línea de investigación tiene que ver, y como vais viendo, o sea, yo voy siguiendo un poco el hilo de la cadena de valor, ¿no? Empezamos desde un abordaje más en campo, más desde la producción, pero es imposible desvincularlo con el consumo, ¿no? Entonces, de ahí que también me empezara a interesar sobre qué es lo que estaba pasando, y en este caso aquí como abordo dos escalas. Por un lado, estudios que recaba información sobre bases de datos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y ahí sobre todo pues trabajo con temas de dietas, o sea, determinantes geográficos o impactos ambientales según qué tipo de dietas, ¿no? se implementen o haya. Y a una escala más local, donde estamos realizando estudios relacionados más con análisis sensoriales. Esto tiene un enfoque más desde la calidad alimentaria, pongo objetiva o subjetiva, o sea, entendido como la calidad alimentaria desde un punto de vista más nutricional, ¿no? Donde hay claramente, y también relacionado con la inocuidad, y también más subjetiva, porque aquí estaríamos entendiendo cuestiones más de preferencias o más relacionadas con denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, que entra dentro de cuestiones un poco más, subjetivas, no tanto del propio alimento. Decir que en este caso, sobre todo, los análisis sensoriales que hemos estado haciendo, y me interesa documentarlo sobre todo en entornos universitarios o comunidades juveniles, porque también creo que los hábitos que ya uno tiene a cierta edad como que son mucho más difíciles de cambiar, entonces digamos como que también como actividad de incidencia me interesa como integrarme en esos espacios. Decir que colaboro con una tesis de doctorado que no solamente se ubica en esta línea de investigación porque es más amplia, pero en este caso pues sí, estamos ahora con un trabajo de análisis sensorial con bebidas fermentadas de maíz. Otro con uno de maestría relacionado con la huella hídrica, con la dieta en Ciudad de México. Habitualmente, hacemos talleres de degustación, sobre todo de tortillas, que es lo que yo más trabajo, o alimentos relacionados con maíz, como actividad de divulgación y de sensibilización. O sea, hay luego todo después de que ellos prueban y degustan las tortillas, luego pues les contamos qué tipo de maíz hay detrás, cómo se ha elaborado, etcétera.
Y bueno, también participo en un proyecto internacional sobre consumo de carne, hablando un poco de todos los impactos ambientales que sobre todo genera el alto consumo de carne. Pues estamos un poco estoy participando en un proyecto internacional sobre consumo de carne en América Latina y el Caribe. Y bueno, esto también son ejemplos de cuando hacemos las pruebas, de cuando están así rellenando los cuestionarios, etc. Es un poco más complejo que esto, pero bueno, esta es la cara amable o sea, luego el análisis ya pues se complica un poco más. Sí, adelante. Y por último, pues esta es una línea más nueva y un poco circunstancial. Quería implementarla, o sea, en mi proyecto, digamos, de 10 años que tuve que presentar a CONACYT, sí estaba la parte de explorar cuestiones de política pública, pero lo quería abordar un poco más adelante. Sin embargo, bueno, pues por circunstancias ligadas sobre todo a que, no sé si saben, que, bueno, se aprobó el pasado mes de abril la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible a nivel nacional. Entonces, bueno, ya se estaba fraguando todo ese movimiento desde hacía tiempo, sobre todo desde la sociedad civil. Entonces, bueno, como que yo empecé un poco a explorar cómo en el último sexenio qué cambios había habido en la legislación y sobre todo en el Ejecutivo, en los diferentes programas que se han implementado desde el Ejecutivo en este sentido, en cuestiones relacionadas con la agroalimentación. Y bueno, pues eso hizo que yo me empezara como a adentrar en esta línea, ¿no? Y sobre todo, a día de hoy me interesa ver cómo se operativiza esta Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible en los territorios y analizar cuáles son sus impactos. Y bueno, aquí sobre todo el enfoque desde el derecho a la alimentación. Decir que bueno, participo en un proyecto de FAO que trabajo sobre todo con otros colegas abogados y especialistas en cambio climático, que estamos haciendo como la comparativa en las legislaciones sobre cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe. Tenemos próximamente una mesa de congreso de encuentro de geografías en América Latina y el Caribe. Es una mesa temática sobre geografía de la alimentación, específicamente para ver qué políticas públicas cómo se ha operativizado la ley en algunos de los municipios que quieran presentar. Y nada, por último decir que también participo en el Observatorio de Derecho a la Alimentación. Bueno, participa el SIGA en el Observatorio de Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe, donde bueno, es un foro muy interesante donde participan muchas universidades y bueno, pues hay como retroalimentación sobre cuáles son o qué directrices podrían llevarse a cabo en materia de alimentación en los diferentes estados y bueno, pues como que se comparte, ¿no? ese conocimiento ahí. Y bueno, este es el producto el capítulo del libro que les comentaba sobre un poco la exploración de las políticas agroalimentarias en el último sexenio. Adelante, por favor. Y bueno, nada, terminar diciendo que pues las colaboraciones, todo esto, por supuesto, no lo hago sola, ni muchísimo menos. Trazo muchas colaboraciones, me gusta mucho trabajar en equipo. Y bueno, pues las colaboraciones más fuertes que tengo a nivel interno, pues con Marta Astier, que digamos que ha sido una de mis mentoras a nivel académico, que trabaja aquí en el SIGA, y junto con muchos otros compañeros, pues formamos el grupo ASAS, Agroecología y Sistemas Agroalimentarios Sostenibles. Está Sofía, está Germán, bueno, Germán acaba de terminar, pero bueno, Ana, Citlali, y bueno, pues con ellos tenemos reuniones, intentamos que sea mensual, a veces no lo conseguimos, sobre todo pues para debatir, para consensuar, para hablar de qué es lo que está haciendo cada uno, qué retos tiene pues su trabajo, etcétera. Entonces, bueno, eso es como algo también muy valioso. A nivel nacional, pues trabajo con gente del Instituto de Geografía, de la Facultad de Química, de la Facultad de Medicina, también colegas aquí del IES, como decía, del Observatorio de Derecho a la Alimentación. En este caso, Victoria trabaja en la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, a nivel internacional también hay redes, sobre todo en España, en el CSIC, la Politécnica de Madrid, la Universidad de Córdoba, en Ecuador, en Argentina, en Italia. Entonces, bueno, pues
hasta aquí ya creo que ya. Muchas gracias, Espe. Preguntarte, ¿cuál es el tipo de profesionistas que acostumbran recibir en tu grupo de trabajo? ¿Hay un perfil? ¿No hay un perfil? ¿Pueden provenir de cualquier área del conocimiento? Te pregunto por las personas que nos escuchan y nos siguen, que de alguna manera digan, bueno, es que a lo mejor yo no vengo de esa área, no tengo experiencia en esa área, pero me interesa. ¿Cómo visualizan estas posibles colaboraciones a nivel de posgrado? Bueno, creo que ha quedado como muy claro en la presentación, o sea, como que yo vengo del área de la agronomía, pero pues ahora estoy explorando cosas mucho más de índole social. Entonces, de alguna manera, para mí es prioritario pues que se interese en algo relacionado con la alimentación. No tengo ningún alumno que sea del posgrado en geografía. Me gustaría poder tener sobre todo alumnos que vengan de esta disciplina y aprender juntos. O sea, yo creo que también creo mucho en estas colaboraciones, incluso cuando es un alumno que venga de otra disciplina, seguramente que yo tengo mucho que aprender. Así que, no, bienvenidas todas las disciplinas y sobre todo con muchas ganas de vincularse a procesos, que eso es lo que como que yo sí quiero hacer hincapié. O sea, yo sí trabajo muy con comunidades, sí, pues mercados, con cosas todo. relacionadas mucho con vinculación, ¿no? Entonces, claro, para mí sí es importante que haya ese compromiso de querer también hacer algo, hacer incidencia más allá del producto académico, o sea, como que sí que haya como esa vinculación. Perfecto. Muchísimas gracias, Espe, por acompañarnos en Casa Abierta. Vamos a dar paso a la siguiente presentación. ¿El micro? Todas mis sí, ya la tengo. Pues me voy ahora al examen. Ya sé. No sé.